Amarte a ti mismo. No necesitas ser amado no a costa de ti mismo. La única relación que es realmente importante e imprescindible en la vida es la relación con uno mismo. De todas las personas que conocerás a lo largo de tu vida, tú eres la única a quien jamás perderás. Joe Cordet. Consejos de un fracasado. El peor enemigo de la vergüenza tóxica es la afirmación «me amo a mí mismo». Esta frase puede convertirse en nuestra arma más poderosa para superar la vergüenza que nos domina. Amarte a ti mismo transformará tu vida. Tienes que decidir amarte a ti mismo. Según Scott Peck, ha definido el amor como la voluntad de esforzarme para alimentar mi crecimiento espiritual y el de la otra persona. Según esta definición, el amor es un acto de voluntad. Esto significa que el amor es una decisión. Puedo tomar la decisión de amarme, no importa el pasado ni tampoco cómo me siento. Ejercicio. La sensación que nos producimos a nosotros mismos. Prueba este experimento. Imagina que estás sentado en tu sillón favorito. Ponte cómodo y relájate. Ahora cierra los ojos e imagina que la persona que más amas y respetas está sentada frente a ti. Esa persona puede ser tu cónyuge, amante, hijo, padre, amigo, etc. Cierra los ojos y visualiza a esa persona. Tómate 3 o 4 minutos. Ahora analiza los sentimientos que tienes cuando experimentas la presencia de esa persona junto a ti. Ahora, cierra los ojos y visualízate a ti mismo sentado frente a ti. Experiméntalo durante 3 o 4 minutos. La mayoría de nosotros experimentamos sentimientos negativos hacia nosotros mismos. Si estás dominado por la vergüenza y no has hecho nada para superarlo, probablemente sentirás una intensa sensación de rechazo. El rechazo hacia uno mismo es la base de la vergüenza. Para contrarrestar estos sentimientos negativos hacia ti mismo, toma la decisión de aceptarte incondicionalmente. Se trata de un simple acto de voluntad. Me amo a mí mismo, me aceptaré incondicionalmente. Repite esta frase con frecuencia y en voz alta. Ella te conducirá al amor incondicional. Habitualmente confundimos la diferencia entre ser y hacer. Nos esforzamos para hacer las cosas cada vez mejor. Pero hagamos lo que hagamos, seguimos experimentando aquella sensación de defecto, que es la marca de la vergüenza. La frase, me amo a mí mismo por, es una poderosa arma para contrarrestar la voz de la vergüenza. El simple hecho de decir, me acepto incondicionalmente, puede transformar tu vida. Para sanar la vergüenza que te domina, debes empezar aceptándote y amándote a ti mismo. El amor crea unión. Cuando tomamos la decisión de amarnos incondicionalmente, también nos aceptamos de forma incondicional. Esta autoaceptación total crea una unidad interior. Toda nuestra energía está a nuestra disposición porque no tenemos que utilizarla para vigilar a unos perros hambrientos encerrados en el sótano, es decir, nuestras partes rechazadas. Podemos tomar la decisión de amarnos, incluso si experimentamos sentimientos negativos hacia nosotros mismos. Cuando decimos amarnos, también se reforzará nuestra autoestima. Sidney Simon
Kirschneumbaum escribieron un libro titulado Aclaraciones sobre los valores. Estos autores manifiestan que un valor no es un valor a menos que cumpla 7 condiciones determinadas, que son: debe elegirse libremente, debe elegirse después de considerar varias alternativas, debe elegirse con total conocimiento de las consecuencias, debe apreciarse y protegerse, debe proclamarse públicamente, debe ponerse en práctica, y debe ponerse en práctica reiteradamente. Una persona dominada por la vergüenza intenta desesperadamente mostrar una máscara al mundo que dice: soy más que humano o soy menos que humano. Ser más que humano es no cometer nunca errores. Ser menos que humano es considerar que eres un error. Para conservar el amor hacia uno mismo es muy importante afrontar nuestros errores de forma positiva. Reconsiderar los errores es una forma de afrontarlos. Reconsiderar significa cambiar la interpretación o punto de vista con respecto a algo. Miramos una cosa desde una perspectiva diferente para verlo de otra forma. Esta nueva perspectiva cambiará el significado de lo que miremos. Reconsiderar los errores significa aprender a pensar en ellos eliminando sus cualidades catastróficas. En lugar de terribles desgracias, ves tus errores como algo natural que es un valioso componente de tu vida. Precisamente este es el objetivo de tu vergüenza sana. Cuando estás en contacto con tu vergüenza sana, sabes que puedes cometer errores y los cometerás, y los aprovechas para aprender cosas nuevas o como advertencias para detenerte y prestar atención a lo que estás haciendo. Ahora veremos cómo reprogramar nuestro pasado. Sí, estás escuchando bien. Reprogramar nuestro pasado. En la PNL hay una técnica que se basa en un fenómeno llamado ancla. Un ancla es como el botón para poner en marcha un disco donde se grabó un recuerdo del pasado. Un ancla desencadena los sonidos, imágenes, sentimientos e incluso gustos y olores de un recuerdo del pasado. Las propias palabras son anclas porque estimulan las imágenes y sentimientos de viejos recuerdos. La realidad que experimentamos solo puede ser representada cuando hablamos de ella. Esto significa que nunca podemos expresar una experiencia que vivimos exactamente como sucede. Cuando hablamos de ello, hablamos de la forma en que interpretamos la experiencia utilizando nuestros dos sistemas de representación, la percepción sensorial y la concepción intelectual. La percepción sensorial es la forma más inmediata de conocimiento. Nuestra concepción intelectual siempre está separada de la realidad en 2 grados. El filósofo Gottfried von Leibniz enseñó que los conceptos, conocimiento intelectual, siempre se basan en los preceptos. Conocimiento sensorial. Cada pensamiento va asociado a una información sensorial. Todos los pensamientos fueron en primer lugar percibidos, vistos, oídos, tocados, desgustados, olfateados. Los conceptos desencadenan imágenes sensoriales, imágenes visuales, percepciones auditivas o reacciones emotivas. Cuando hablamos de la vergüenza, inconscientemente despertamos un gran número de recuerdos. Estos recuerdos relacionados con la vergüenza suelen estar mezclados entre sí y confundirse con otros episodios del pasado. Cuando la vergüenza se ha convertido en un sentimiento interiorizado, se desencadenarán estas imágenes que a su vez precipitan al individuo hacia espirales de vergüenza.
Estas espirales funcionan con absoluta autonomía y escapan a nuestro control. Parecen tener vida propia. El diálogo interior también desencadena espirales de vergüenza. Este diálogo interior se basa en viejas creencias que tenemos acerca de nosotros mismos y del mundo. Nuestros educadores, dominados por la vergüenza, fomentaron estas creencias. Las espirales de vergüenza auditivas son el resultado de voces interiorizadas que originalmente eran las verdaderas voces de nuestros educadores. Suenan dentro de nuestras cabezas como si estuviéramos escuchando el mismo disco una y otra vez. Devolver la pelota, que es en lo que consiste el ejercicio, es una forma de transformar los viejos recuerdos almacenados en la memoria mediante el uso de anclas táctiles. Es una forma de revivir el pasado con recursos correctivos. Cuando un educador actúa sin vergüenza, poniéndose furioso, condenando, criticando o juzgando injustamente, nosotros asumimos la vergüenza que él está evitando. Nosotros tenemos que cargar con la vergüenza que ellos rechazan. De hecho, es nuestra propia vergüenza, es decir, sentimos vergüenza debido a su comportamiento. En el pasado, aceptamos sus juicios como si se refirieran a nosotros, cuando en realidad se referían a ellos mismos. En este sentido, cargamos con su vergüenza. A fin de que podamos comprender mejor esta técnica, escucharemos unas palabras de Leslie Bandler, una de las creadoras y pioneras de la programación neurolingüística. Y dice así: una de las premisas más importantes de mi trabajo es que las personas tienen todos los recursos necesarios para realizar todos los cambios que deseen y necesiten. Los recursos a los que me refiero están en la historia personal de cada individuo. Todas las experiencias que hemos vivido pueden sernos de utilidad. Casi todo el mundo ha vivido la experiencia de estar seguro de sí mismo en alguna ocasión. La labor del terapeuta consiste en hacer que estos recuerdos estén disponibles en los contextos en que se necesiten. Hemos desarrollado un método llamado utilizar anclar que hace precisamente esto. Leslie sigue explicando que, al igual que ciertos estímulos, como por ejemplo una vieja canción, pueden evocar experiencias del pasado. También podemos aprender a asociar deliberadamente un recuerdo con una experiencia determinada. Esto podemos hacerlo simplemente accediendo a ese recuerdo y juntando los dedos índice y pulgar mientras lo revivimos. Una vez que se ha establecido la asociación, el contacto entre los dedos índice y pulgar desencadenará la experiencia. Entonces podremos revivirla siempre que lo deseemos. ¿Cómo se realiza este ejercicio? Primero se le indica a la persona que elija un recuerdo y eche el ancla en el recuerdo. Esto se consigue simplemente cerrando los ojos y dejando que tu memoria te transporte a una escena del pasado en que tu madre, tu padre, tu maestro estaban proyectando su vergüenza sobre ti. Por ejemplo, puede ser una ocasión en que te hayas sentido avergonzado estando en segundo grado de primaria, en el cual te hayan diagnosticado, por ejemplo, que eras disléxico porque tenías problemas para leer, y te hayas sentido avergonzado y humillado, y todos se hayan reído de ti en ese momento. Esta persona lo que tuvo que hacer es crear un ancla, recurso, en el cual se sentía fortalecido y firme para defenderse en esa situación. Esto lo podemos comparar con la cibernética, que dice
que el cerebro y el sistema nervioso no distinguen la diferencia entre las experiencias reales y las imaginarias, si las imaginarias son lo suficientemente vívidas y detalladas. La mayoría de las personas son capaces de alcanzar el clímax sexual sirviéndose únicamente de su imaginación. Esto significa que se produce una respuesta sensorial plena sin la presencia de otra persona a nuestro lado. Las personas afectadas de trastornos paranoides viven en un universo amenazado e hipervigilante debido a las fantasías y alucinaciones que crean ellas mismas. Muchas personas suelen provocarse estados de nerviosismo y ansiedad, preocupándose por el futuro, por algo que todavía no ha sucedido. Estos ejemplos demuestran que el comportamiento puede programarse simplemente utilizando la imaginación. ¿Cómo se consigue esto? Finalmente, en el tercer paso del proceso, en el que se le pide a la persona que regrese a la misma escena, pero ahora con los recursos nuevos. Esto se consigue tocando las dos anclas simultáneamente. Solo tiene que concentrarse en su propia reacción al ver que esa persona que lo avergonzaba no lograba causar ningún efecto en él. Y él era libre de responder como deseara, con firmeza. Finalmente, la persona imagina que tiene una bolsa negra donde está toda esa vergüenza que sintió y en un acto simbólico se la devuelve a la persona que lo humilló, respirando profundamente y relajándose. Este ejercicio se puede realizar sin la ayuda de otra persona y cada escena también se puede trabajar muchas veces. La clave de este ejercicio es crear buenas anclas de recursos. Las anclas de vergüenza pueden ser fáciles de establecer debido a la intensidad del dolor. Para conseguir unas buenas anclas de recursos se necesita tiempo, práctica y paciencia. Las condiciones para formar buenas anclas son: estado puro, significa que las mejores anclas son las que poseen una energía más intensa. Actuar en el momento adecuado. Necesitamos establecer el ancla, pulgar y dedo índice, cuando la energía está en su punto álgido o cuando está cerca de alcanzarlo, y que pueda duplicarse. Podemos saber si hemos creado una buena ancla comprobándola. Cuando unimos el pulgar y el otro dedo, revivimos la experiencia del pasado. El último punto es muy importante porque comprueba siempre tu ancla de recurso para estar seguro de que tienes una buena. Entonces, resumiendo, el ejercicio de volver la pelota. Primero, cierro los ojos y me concentro en mi respiración durante 3 o 5 minutos. Observo la diferencia de cómo me siento cuando inspiro y cuando expiro el aire, cómo lo siento. Me relajo, dejo que mi mente regrese a una experiencia del pasado relacionada con la vergüenza, mientras siento la tristeza o malestar provocados por esa experiencia. Hay que unir el pulgar izquierdo con otro dedo de la misma mano, preferentemente el índice. Mantenerlos unidos durante 20 segundos. Respirar profundamente y dejar que los dedos se relajen. Buscar una imagen de algo que nos resulte familiar, por ejemplo, la casa en la que vivimos. Después de concentrarse en algo familiar, hay que pensar en uno o varios recursos que ahora tenemos y que si lo hubiéramos tenido cuando vivimos aquella experiencia,
nos habrían ayudado a reaccionar de un modo diferente. Por ejemplo, ahora eres capaz de expresarte de forma más elocuente, de demostrar una mayor firmeza. Piensa en un momento de tu vida en que usaste ese recurso, una experiencia real de cualquier época de tu vida, y revive ese recuerdo fijándote en todos los detalles que puedas. Cómo ibas vestido, tu color de cabello, el color de cabello de la otra persona, cómo iba vestida la otra persona. Mientras experimentas de ese recurso, te sientes elocuente, estás mostrándote firme, entonces unes el pulgar derecho con el otro dedo índice de la misma mano. Los mantienes unidos, respiras profundamente y dejas que tus dedos se relajen. Repite la misma operación con otro recurso que consideres que te habría ayudado a enfrentarte con la experiencia relacionada con la vergüenza. Deja que tu mente regrese a una imagen familiar, como por ejemplo tu habitación. Ahora imagina que te estás preparando para regresar a la experiencia del pasado en que sentiste vergüenza. Imagina que eres capaz de retroceder en el tiempo. Ahora toca tus dos anclas, el pulgar y el dedo de tu mano izquierda y el de tu mano derecha, simultáneamente. Regresa al recuerdo relacionado con la vergüenza y reconstrúyelo de nuevo. Dile a la persona que te avergüenza lo enfadado que estás y todo lo que quieras decir o hacer. Revive la experiencia hasta que interiormente la percibas de forma distinta. Acuérdate de devolverles la vergüenza en la bolsa.